Hola alumnos, en esta unidad vamos a hablar rápidamente sobre técnicas de deducción de conocimiento que comentamos al principio de la unidad de ingeniería de conocimiento. Existen distintas técnicas, algunas como las de entrevistas abiertas y cerradas que ustedes conocen, están familiarizados por la ingeniería de conocimiento. Otras tareas con las cuales iniciamos normalmente son las familiares del experto. Recuerden que hablábamos de llevar adelante el conocimiento basal y sobre este ir refinando con entrevistas abiertas y entrevistas ya estructuradas puntuales. También existen otro tipo de técnicas que veremos, de procesamiento restringido, limitando información, de escenarios, donde se navega el escenario simulado hacia adelante, el escenario de trabajo del experto, y en el que se descomponen esos trabajos, esos escenarios en objetivos. Bien, las tareas familiares en realidad es observar al experto cuando actúa en su ambiente de trabajo. Eso nos da la primera impresión. Lo que realizamos es documentar con video, con audio, etc. Y a partir de aquí podemos profundizar, es decir, tenemos un basal nosotros del conocimiento explícito, vemos cómo se está articulando ese conocimiento, pero nos vamos a encontrar con situaciones, sin ninguna duda, que son de conocimiento tácito, que están debajo de la superficie del agua, están en el iceberg propio de los conocimientos del experto, en el subagua, por debajo del agua que veíamos en el iceberg al principio. Y necesitamos de técnicas que nos ayuden a poder verbalizar por parte del experto esos conocimientos de forma tal que pasen a ser de tácito a explícito. Entonces, lo hacemos a través de la adquisición de conocimientos con estas técnicas y obtenemos como resultado de ese análisis la conceptualización y pasamos después al diseño que ustedes conocen como formalización. Bien. Entonces, establecer cuáles son las similitudes y diferencias, lo que nos interesa sobre esta piedra basal que teníamos de conocimiento para trabajar como ingenieros de conocimiento con el experto, analizar ese problema en curso, ver cómo se resuelven esos casos basales y observar claramente que puede haber diferencias de términos, de conceptos que creíamos que estaban en un determinado tipo de relación o atributos que pensábamos que categorizaban a un determinado concepto y hay que refinarlos y adelantarse después con ya entrevistas específicas con el experto en este punto. Obviamente que sin ninguna duda hay una habilidad puesta en juego para inferir y plantear las hipótesis en diagnósticos, fundamentalmente el empleo del sistema experto se usar fundamentalmente en diagnósticos, entonces cómo él puede plantear, y esas nuevas hipótesis a nosotros nos realimentan para poder ampliar nuestro conocimiento fáctico y articularlo con el táctico y el estratégico. Bien. Obviamente, si ya tenemos con estas entrevistas de observación familiar de la tarea, surgen varias inquietudes, con lo cual vamos a tener que recurrir a métodos de entrevista, en este caso estructuradas con el experto o no estructuradas, y fundamentalmente hay que minimizar las interrupciones al experto. Digamos, en la entrevista no estructurada, en definitiva son preguntas espontáneas al experto, son preliminares en base a lo que uno vio, es decir, para no perder prácticamente en caliente lo que se estaba haciendo, y después sí podemos pasar a la otra entrevista ya estructurada, más puntual, cuando nosotros podemos recorrer esa entrevista, sacar unas conclusiones preliminares y darnos cuenta que tenemos que refinar. Es decir, las preguntas tienen que ir
a que el experto, como decimos acá, se ponga en lugar del novato, es decir, el que no sabe. Y hacer preguntas sobre procedimientos y ideas que pueden estar ya sobreentendidas en nuestro modelo. Y hay que estar muy atento. El experto, vamos a hablar después de lo invasiva que son las técnicas, tiene que verbalizar en voz alta. Es muy típico de pronto que un experto responda en un ambiente fabril o mecánico, o etcétera, por un sonido determinar algo. Y fantástico, pero ¿qué significa ese sonido? ¿En qué estás pensando? ¿En qué concepto está? ¿Qué atributos lo representan? ¿Sí? Muchas de las cosas son por observación, ¿sí? En distintas áreas. Puede estar observando un color, puede estar observando el comportamiento de una materia, etc. Nos tiene que informar el por qué. Un control aéreo está observando una pantalla y emite una cantidad de órdenes a las aeronaves. Pero previo a eso hubo un razonamiento que tiene que ver con la separación de las aeronaves en vuelo y una dinámica que la está procesando en forma interna. Necesitamos que ese razonamiento esté expresado en voz alta. No confundir lo que el experto verbaliza con lo que el experto piensa. Hay silencios, es decir, ¿cómo llegó al silencio definitivo? Entonces, la entrevista estructurada, como hablábamos recién, formulario del protocolo de preguntas para ampliar las áreas mal definidas o vacantes. Bien, ahora entramos ya en tareas de procesamiento restringido. Deliberadamente nosotros vamos a forzar al experto a que comprima o altere estrategias de razonamiento. Situaciones que van a ocurrir en realidad en la vida real. No tenés toda la información, no tenés el tiempo ni para absorber los antecedentes, ni para determinar el consecuente, tenés limitada, como veremos más adelante. Entonces, ¿de qué estamos hablando en este procesamiento restringido? Limitar la cantidad de tiempo que tiene para observar la foto fáctica del tema, de los hechos que tiene delante de él. Limitar ahora la cantidad de tiempo que tiene para emitir su diagnóstico, su juicio. Elaborar sobre esto como resultado determinados cuestionarios de problemas a resolver por parte de él. Ver tareas que son familiares e interactuar cuestionando al experto a partir de la información de un archivo. Es decir, sobre ese archivo yo limito la información y nos damos cuenta y cómo razona el experto. Y nos podemos sorprender de que con una limitación también después de información llega a un razonamiento. Entonces, ese razonamiento al que llegó el experto pudo observar algo que él no manifestó y que después nos cuenta y, oh sorpresa, tenemos o un nuevo concepto, en el peor de los casos, o un conjunto de atributos nuevos o un atributo que no hemos modelizado en el fáctico. Acá lo que planteamos es caminar hacia adelante, ver el método de escenarios, forzar al experto en un contexto de casos siempre similares, ¿sí? Y como lo plantean acá, el algoritmo que le planteamos es tomar un caso de estudio, tener esa información de diagnóstico de la solución, la conocemos, y recortarla y suministrar información resultante al experto y ver qué diferencias, digamos, de diagnóstico tenemos con el caso de estudio. Esto es importante. Entonces, repasando, tareas de información limitada. La idea de este método consiste en explotar las alternativas, ¿sí?, de información. Es decir, tomamos cada tarea y profundizamos aspectos que puedan parecer relevantes en el contexto del experto, de la toma de decisión. En resumen, podemos empezar con las tareas familiares, las podemos aclarar y redefinir esas tareas con entrevistas abiertas y entrevistas estructuradas, y después vamos usando la técnica de procesamiento restringido.
Otro es lo que hablaba antes, simulación de escenario adelante. En realidad las técnicas se van combinando. Se elige un escenario y se le pide que camine entre él, pero que verbalmente que camine. Es bastante invasiva porque cada 5, 10, 15 segundos suena de pronto una chicharra porque el experto no está verbalizando para llegar a ese objetivo. Necesitamos que verbalice, que nos esté contando, que nos esté contando ese tácito para poder explicitarlo, ¿no? Y esta tiene siempre lugar en una condición de ambiente de laboratorio, de simulación, de trabajo del experto, ¿sí? ¿Tiene dificultades? Sí. Ninguna duda, como la mayoría de las técnicas. Hay siempre procesos de refinamiento, hay términos y definiciones que no han sido claramente establecidos, o que se llegan a conclusiones, a confusiones y a demoras, porque el experto cambió la forma de nominar a uno de los atributos, o porque no nos contó, como se hablaba antes. Entonces uno descubre el problema ahí y tiene que volver a rediseñar su modelo de conceptualización. En definitiva, estamos haciendo adquisición de conocimientos fundamentalmente para poder hacer una buena conceptualización. Y es importante, y hay que tener cuidado, se pueden confundir los métodos de razonamiento y los métodos de trabajo del experto. Hay que tener cuidado con este punto. Bien, otra forma también y complementaria es que el objeto de trabajo del experto se descomponga. Es decir, tenemos objetivos, subobjetivos que se encadenan y es una forma de reducción para atacar el problema. Es decir, bueno, me voy a poner a trabajar con el subdiagnóstico de imágenes, con el subdiagnóstico de laboratorio, y dentro de este subdiagnóstico de laboratorio, el subdiagnóstico de sangre, etcétera, etcétera. Como hablábamos antes, un ejemplo para definir un diagnóstico médico. Por eso hay que tener claro cuál es el objetivo, como le estoy hablando, de cada descomposición que hacemos en casos de hablar de subdiagnóstico, ¿no? Y describirlo. Después acá, rápidamente, para ir cerrando, tenemos ventaja y desventaja de cada método de los que hemos hablado, acompañado de su ventaja y de su técnica. Yo voy pasando, esto queda para lectura de ustedes, me despido y cualquier consulta estamos a disposición. Muchas gracias.